Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva sesión de vídeo que nos va a permitir repasar la historia del ajedrez a través de sus grandes campeones. Hemos visto hasta ahora una partida de Steinitz, el gran maestro Jaime Santos les comentó otra partida de Lasker, el segundo campeón mundial oficial de la historia del ajedrez, y hoy vamos a ver la figura de uno de los más míticos campeones mundiales de ajedrez que han existido. Se trata del cubano José Raúl Capablanca. Capablanca o Capa, como era conocido, es uno de los jugadores más carismáticos, uno de los jugadores más populares a lo largo de la historia del ajedrez. No solamente por su talento natural, que era enorme, sino también por su personalidad y su atractivo y su encanto personal. Era un hombre que ejerció labores diplomáticas, que tenía una bella figura, que dirían los italianos, que le gustaban las mujeres, que viajó por todo el mundo, que hablaba varios idiomas y que tuvo una vida plena, si bien corta, porque es verdad que Capablanca fallece con poco más de 50 años en Nueva York debido a un derrame cerebral. Cuenta la leyenda que Capablanca es un jugador que aprendió sin que nadie le enseñara los movimientos de las piezas. Él veía las partidas de su padre y, bueno, a base de ver las partidas que su padre jugaba con algunos amigos en su casa, aprendió las reglas del juego e incluso se permitían, cuenta esa misma leyenda, no sabemos si eso es cierto o no, que se permitió recriminar a su padre algunos de los movimientos que hacía que no eran, en su opinión, los más correctos. Todo esto cuando Capablanca contaba 4 o 5 años, ¿no? Es evidente que fue un niño prodigio, un jugador de un talento extraordinario, que nunca fue un gran estudioso del ajedrez. Él confiaba simplemente en su capacidad, su intuición natural y en su cálculo para resolver cualquier problema que se le presentara en el tablero, y durante muchos años fue así. Evidentemente, cuando comienza el declive de un jugador, esas facultades también declinan y es mucho más difícil mantener, un alto nivel ajedrecístico sin un poderoso cálculo y energía, que es lo que la edad le va quitando a los jugadores. Capablanca le quitó el título a Emmanuel Lasker, que fue un campeón longevo, ostentó el título durante 27 años y a su vez lo perdió contra otra leyenda del ajedrez, el ruso luego nacionalizado francés Alexander Alekhine, con el que tuvo una enemistad después de ese match, una enemistad personal que duró muchísimos años, ¿no? De hecho hasta el fin de los días de Capa y del propio Alekhine, ¿no? Eh, Hoy vamos a ver una partida que les voy a mostrar ahora mismo. Vamos a ver una de sus partidas. Esta es una partida que me gusta especialmente porque refleja muy bien el estilo limpio y claro y con una visión posicional eh, extremadamente aguda que tenía Capablanca desde sus inicios. La partida le enfrenta al que fue campeón británico 3 o 4 veces. William Winter era un fuerte maestro, pero claro, se enfrentaba nada más y nada menos que a un Capablanca en plenitud en el año 1919, un jugador que tenía una fuerza extraordinaria y que bueno, estaba claramente en ascenso, ¿no? La partida no es que sea especialmente de una altísima calidad ajedrecística, pero sí es muy representativa del estilo clarividente y estratégico que tenía Capablanca. La cosa comenzó, Capablanca era el negro, comenzó con una apertura de peón de rey que derivó a esta variante que se la conoce con el nombre de variante de los 4 caballos. Es una línea muy sólida que tiene una bien ganada reputación de tablífera, ¿no? De línea que conduce al empate. Aunque en los últimos 10 o 15 años, me refiero de nuestra era, bueno, esto se ha intentado revitalizar de varias maneras. Ha habido jugadores como Nigel Short o algunos otros que han intentado digamos, insuflar vida a esta variante, pero la teoría sigue emitiendo un veredicto muy claro. Es una línea tablífera, digamos, ¿no? No me extraña que Winter planteara una línea así contra Capablanca, porque supongo que para Winter empatar con el gran Capa era un muy buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, la variante continúa así, alfil B5 es una especie de española, pero con la característica de que el caballo, como ven ustedes, está aquí y no, digamos, el peón, y de manera que el caballo tenga que hacer este circuito que ya conocemos, ¿no? Este circuito que va por estas casillas, aquí o aquí, ¿no?
Entonces, bueno, se considera como mejor jugada la réplica simétrica, alfil b4 a su vez. Estas dos jugadas de forma indirecta atacan los dos peones centrales porque al eliminar los caballos que los defienden podrían ser capturados, pero como les digo, también existe en los últimos tiempos, se ha intentado revitalizar esta variante con un sacrificio de peón que comienza con esta jugada, caballo d4, el alfil se retira y alfil c5, sacrificando de momento este peón. Normalmente las blancas suelen capturar y las negras juegan en roque con la idea de la torre viene a esa casilla, el peón viene a d5 y se abre el juego con una compensación importante por ese peón. Aún así toda esta variante ha sido muy analizada y lleva a posiciones igualadas, eso sí, atravesando por complicaciones tácticas mucho más intrincadas que las que vamos a ver en esta partida. Pero bueno, en esta partida se utilizó la línea simétrica, alfil b4, Capablanca, que nunca rehuía posiciones sencillas, era un maestro manejando las posiciones sencillas y los finales, decidió hacer la jugada alfil b4. Winter enrocó y Capablanca también enrocó. Bueno, ahora sí que ya con los reyes fuera del centro, fuera de las casillas e1 y e8, ya es importante tener en cuenta que se pueden capturar peones centrales, ¿no? Entonces normalmente las blancas continúan aquí con alfil por c6, con esta jugada, pero existe también la posibilidad de jugar d3, aquí. D3, que lleva una posición también bastante similar, ¿no? Las negras capturan el caballo, comen y juegan sencillamente D6. Y en esta posición se considera que quizá la jugada más fuerte es hacer exactamente lo mismo, alfil por C6, debilitando la estructura de los peones, como podemos ver, todos estos peones, este complejo de peones doblados, caracteriza esta posición. Luego tenemos también los alfiles de distinto color, que aseguran que en un final de partida lo más probable, el resultado más probable sería tablas, aunque si bien hay que decir un pequeño secreto, que los alfiles de distinto color que vemos aquí, en el medio juego no significan un factor de tablas, pero los alfiles de distinto color significan básicamente en el medio juego que si alguien logra organizar un ataque apoyándose en las casillas del color que tiene del alfil, por ejemplo en el caso de las blancas pues serían este tipo de casillas negras, entonces este ataque tiene muchos visos de ser exitoso, porque este alfil al correr, digamos al circular por casillas de un color distinto, no puede ayudar a la protección de esas casillas negras que pueden ser atacadas. Ese es un factor que solo afecta al medio juego. Como les digo, en los finales de partida los alfiles de distinto color suelen augurar el empate. Bueno, aquí podrían las blancas seguir con alfil g5, una clavada que aparentemente es desagradable, pero que no tiene demasiado efecto aquí. Alfil g4 también, h3, alfil por f3, dama por f3, g5, y bueno, en esta posición el caballo se retira para venir aquí a esta maniobra y después aquí. Esto sería lo que haría el caballo para controlar casillas centrales y sobre todo también para dejar que el peón se sitúe ahí y haga una especie de roca contra este alfil. Una especie de barrera, una muralla casi insalvable para ese alfil. Por lo tanto, esto tampoco garantiza nada especial y la línea más comúnmente jugada es capturar alfil por c6 directamente, ¿no? En la partida se jugó d3 y aquí Capablanca, que podría haber capturado también en la casilla c3, podría haber capturado este caballo, decidió mantener la pareja de alfiles, los dos alfiles negros, y se retiró con alfil de 6. Ahora surge, como ven ustedes aquí con la flecha que aparece en el tablero, surge una clavada que aparentemente puede ser desagradable, ¿no? Esta jugada, que fue además la que Winter hizo en la partida.
es más, se considera mejor la jugada H3, a la que podría continuarse con torre E8 y una posición que se considera más o menos igualada. Luego el caballo blanco, que no tiene un circuito claro aquí donde está situado, podría venir aquí y después aquí, maniobrando para situarse en una casilla mejor. El otro caballo podría apartarse aquí y el peón de F podría activarse a la casilla F4 para intentar abrir la columna F y conseguir algunas amenazas contra el flanco de rey negro. Eso podría ser un plan natural, pero como digo, Winter utilizó la jugada alfil G5. Capablanca inmediatamente interrogó al alfil con la jugada H6 para obligarle a definirse o bien cambiar o retirarse. Mucho más probable, Winter optó por la retirada por la casilla H4. Hubiera sido quizá más prudente retirarse a la casilla E3, pero yo creo que Winter todavía no era consciente de las amenazas que se cernían sobre su posición. Se retiró a la casilla H4 y Capablanca, que tenía una posición muy normal, podría haber jugado ya la jugada G5, alfil aquí, seguir con torre 8, torre 1, alfil G4 y las negras tienen una posición bastante buena con espacio, pareja de alfiles y no es fácil dar o aconsejar a las blancas alguna jugada realmente útil, ¿no? Si las blancas interrogaran también al alfil, pues simplemente alfil H5 y esta maniobra de caballo que le gustaría a las negras no sería tan sencillo hacerla porque el alfil, como pueden ustedes ver, tiene clavada la dama en esta diagonal y resulta bastante complicado que ese caballo pueda maniobrar. Entonces, esto hubiera sido también interesante, pero Capablanca optó por hacer una jugada curiosa, ¿no? C5. Esto parece una invitación. Cualquier jugador en la actualidad hubiera desconfiado de una jugada así, porque parece una invitación para que las blancas salten a esa casilla, ¿no? Y generen una presión añadida a la clavada que ya ejerce este alfil sobre ese punto, ¿no? Sin embargo, justamente eso es lo que Capablanca quería que ocurriera, ¿no? En la partida Winter cayó, digamos, un poco ingenuamente en la trampa, ¿no? Hubiera sido más recomendable jugar caballo D2, maniobrando con el caballo. Perdón, vamos a quitar las flechas. Hubiera sido mucho mejor maniobrar con el caballo, caballo D2. Bueno, y si alfil E6, se hubiera podido jugar B3, de manera que luego se hubiera llevado el caballo a la casilla C4, aquí, y además también hubiéramos podido iniciar un plan con este tipo de jugadas, o sea, con la jugada F3 y luego el alfil a la casilla F2. Esto hubiera sido un plan mucho más razonable y hubiera mantenido una igualdad clara en la posición. Pero Winter no pudo resistirse a la tentación y jugó la aparentemente buena jugada caballo de 5 que, como les digo, incrementa la posición, incrementa la presión sobre este punto, sobre este caballo que está clavado a la dama aquí, ¿no? Que está en D8. Esto fue un error. Capablanca inmediatamente jugó G5, deshaciendo la clavada y aprovechando un pequeño truco táctico que consiste en que no es posible jugar caballo por G5, ¿no? La idea, claro, sería buenísima. Si las negras tuvieran que capturar, alfil G5 recuperaría prácticamente la pieza, ¿no? Única sería esta, prácticamente única. Entonces simplemente comeríamos el alfil para dejar clavada otra vez la dama y vendría el tremendo golpe F4 que va a incorporar, como pueden ver ustedes aquí, va a incorporar la torre aquí en el momento que se cambie N5 con un ataque verdaderamente fulgurante, a pesar de que también la dama puede en un momento determinado llegar a casillas muy peligrosas y el rey se convierte en un objetivo porque está completamente desprotegido. Por supuesto, eso no ocurre porque sencillamente a caballo por G5
las negras intercalan esta jugada intermedia. Primero toman en la casilla de 5 otra pieza y ahora no se pueden desclavar, o sea, podrían hacer esta jugada amenazando la dama, pero hay muchas jugadas posibles. Por ejemplo, alfil e7, y si alfil e7 es el caballo el que retoma, y como pueden ver ustedes, las blancas han perdido una pieza en este procedimiento, en este proceso táctico, ¿no? También podría ser sencillamente que las negras se retiraran directamente caballo f6, ganando pieza también, sin ningún tipo de compensación para las blancas. Por lo tanto, Winter se vio obligado a capturar el caballo de f6, dama por f6 y retirar el alfil. Y ahora vino una típica secuencia de jugadas de Capablanca que simplifica la posición para llegar a un final prácticamente ganador, ¿no? Alfil g4, clavando este caballo que tenemos aquí a la dama, porque la dama no puede apartarse de la defensa de ese caballo tampoco. Bueno, Winter interrogó al alfil para obligarle a tomar una decisión. Capablanca cambió otra pieza más, dama por, peón por, y jugó la sencilla f6. Y ahora pueden ustedes ver las consecuencias de esta secuencia de cambios que ha habido, aparentemente poco espectaculares, pero que podemos ver claramente cómo este alfil se convierte en una especie de peón gordo, porque este muro le impide por completo que el alfil tenga, ni vaya a tener nunca más, un futuro de ningún tipo, ¿no? O sea, no existe, no hay manera, no podemos, los dos peones F, estos dos peones F blancos que están aquí, este y este, no le dejan al alfil escaparse de su propio encierro, y ahora Capablanca, con una claridad impresionante, elabora un plan para que todo el juego se centre en el flanco de dama, en las casillas del flanco de dama, buscando rupturas aquí, porque considera que en el momento que el juego se abra en el flanco de dama, las blancas tendrán una pieza de menos para poder combatir las amenazas negras, porque este alfil suyo no juega ni puede colaborar en un flanco que está muy alejado y donde de ninguna manera puede llegar a defenderlo. Entonces, bueno, Winter hace rey g2, que quizá es el único plan razonable, que es poner la torre en h1 y jugar h4 para intentar de alguna manera abrir el flanco de rey, o por lo menos obtener una columna que le permitan obtener cierto contrajuego. Pero Capablanca jugó a5, una idea que pretende bueno, pues ganar más espacio, ¿no? Con la jugada a4, llevar el peón hasta a4. El blanco impidió eso con a4, pero ahora se produce una casilla de ruptura para el peón de b5 aquí. Esa casilla de ruptura es la que necesita Capablanca para abrir columnas a sus torres y llevar el juego hacia el flanco de dama, donde este alfil de g3, que está tan mal colocado, está sepultado, digamos, por los peones propios y ajenos, no podrá colaborar en la defensa. La partida continuó. Capablanca simplemente acercó el rey al centro, torre h1, rey e6, h4, y prácticamente es que las blancas pueden obtener la columna h, pero no consiguen nada en particular. Jugaron b3, las negras siguieron preparando esa ruptura en b5, torre a2, b5 y torre a1. Bueno, por lo menos intentando de alguna manera que este peón sea un objetivo, pero prácticamente no es posible, porque las negras tienen un alfil de más en este juego, porque este alfil de g3 no colabora en absoluto. El negro jugó c4, abriendo líneas a toda costa, y la partida continuó d por c4. Bueno, hay dos maneras: d por c4, b por c4 y tomar aquí, que ante la que sigue torre b4, y bueno, simplemente luego las blancas, o sea, las negras van a doblarse en la columna y van a atacar todos los peones débiles del flanco de dama de una manera que las blancas no pueden contener, ¿no? Otra posibilidad también
es la maniobra alfil C5, alfil D4, llevando el alfil a esa casilla, de manera que prácticamente no hay ninguna solución. El blanco optó por la jugada A por B5, C por B3, atacando a la torre, C por B3, torre por B5, defendiendo el peón de A5 y atacando peón en B3, ¿no? Torre A4, torre por B3. Bueno, aquí simplemente es que no hay ningún consejo bueno que darle. Jugaron D4, defendieron, torre por B5, aquí, torre B4, torre por, y en esta posición Winter digamos, prescindió de seguir sufriendo y decidió abandonar. Por ejemplo, para que vean ustedes lo horrible que es la posición de las blancas, había otra variante aquí un poco más, digamos, ilustrativa, que es D por E5, perdón, D por E5, ante la que sigue F por E5. Ahora estos dos peones siguen haciendo de cárcel para el alfil de la casilla G3 y, por ejemplo, torre C1, intentando atacar el punto, este punto. Y bueno, simplemente torre B4, torre por B4, peón por B4, torre por peón y ahora B3. No se puede jugar torre B6, creo que intentando detener el peón por ese lado, porque la sencilla torre B8 hace que el peón corone de forma imparable y va a ir aquí sin ninguna solución. Y en el caso de retroceder con la torre, que es la otra alternativa, torre C1, pues simplemente sigue B2, torre C1, alfil A3, rey F1 y ahora esta, y la torre llega a esta casilla y hay que abandonar porque se pierde la torre o se corona la mano. Una partida muy ilustrativa del juego de Capablanca, un juego muy sencillo. Él encontró, bueno, en realidad planteó una trampa posicional en la apertura en la que su rival cayó, se quedó prácticamente con el alfil encerrado y todo parece muy sencillo. Esta es una de las características fundamentales del juego de Capablanca, todo parece muy sencillo, todo parece que podríamos hacerlo todos, pero esa difícil sencillez del genio es una de las grandes cualidades que denotan el talento, digamos, especial o extraordinario de algunos de los grandes jugadores de ajedrez. Y bueno, espero que les haya gustado esta partida, espero que disfruten de este rato que pasamos para intentar olvidarnos un poco de este confinamiento, de esta situación que estamos viviendo. Cuídense y hasta el próximo vídeo. Un saludo para todos.